Hola, mi nombre es Juliana, soy colombiana y estoy en este espacio con ustedes para compartir mi saga en esta primera entrega de El reloj del juicio final. Juliana, bienvenida a tu espacio, Salud. tu podcast. Oye, pues antes de iniciar todo este tema tan interesante, déjame presentarme. Yo soy Armando Bonilla. Recuerden seguirnos en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Ahí estamos presentes. Y igual tus redes sociales para que te sigan. Juliana Di María 1 en todas las redes sociales. Oye, nos trajiste 2 libros. A mí me gustaría, y lo comentamos afuera del aire, que estaría chido que la gente los tuviera para que los lee y pues obviamente sepa lo interesante que es estos 2 temas. Se nos ocurre tomarnos una foto ahorita al final de este capítulo, que tú lo subas a tus redes, nosotros a nuestras redes, y nos sigan, comenten y ya sacamos un ganador. Me parece. Ahora sí. Importante. A ver. Pueden participar en cualquier parte del mundo. Donde sí. nos vean, Sí, tenemos sí. envíos a través de nuestro aliado que es Busca Libre. Entonces, no importa desde dónde participen. Bueno, eso sí es importante mencionarlo porque a lo mejor la gente va a decir, no, es que yo estoy hasta Hong Kong. A Hong Kong llega. Oye, tienes este libro que cuando me hablaron de él, a mí me pareció muy interesante porque toca temas de espiritualidad, contacto con extraterrestres y es muy fascinante. No sé si nos puedes comentar un poquito del libro y de ahí nos vamos ahondando más en los temas. Perfecto, voy a intentarlo sin hacerles spoiler. Esta es una historia que empieza en el 2073 y va en el 2073 y en el 2056. Entonces te hace un recorrido de cómo va a ser el mundo en ese momento, pero no solo el mundo material, sino el mundo espiritual. Entonces te hace un recorrido por temas de cábala, te hace un recorrido por todas estas conspiraciones de las que ya nos están hablando, cómo estas conspiraciones han evolucionado, y te hace un recorrido también por lo que tú dices de temas extraterrestres. Creo que ya hemos visto muchas cosas que, de hecho, hay unas que pasan en México que son muy relevantes, no sé, lo he visto en varias partes de las que hay muchísima evidencia. Ustedes tienen unos grandes investigadores, entonces, ¿cómo va a estar el mundo frente a todos estos fenómenos? Híjole, es que ¿sabes qué? Yo creo que, el tema del Cálaba en el libro une a todo, ¿no? O sea, tanto a lo mejor el contacto con extraterrestres, porque al fin de cuentas es un tema espiritual y yo creo que entender la profundidad de algo espiritual es bien complejo. Yo creo que como humanidad no hemos llegado ahí, digo, salvo a lo mejor tú tengas una opinión diferente, pero creo que estamos llegando tal vez para alcanzar esa espiritualidad que el humano necesita para entender muchas cosas, entre ellos a lo mejor el contacto con extraterrestres. Claro que sí, para aceptar lo desconocido. Los seres humanos somos muy egocentristas y eso nos dice la cábala. Las religiones nos han implementado un ego en nuestras vidas que nos han enseñado que somos el centro de un universo que ni siquiera podemos conocer, ni siquiera podemos ver que hay un poco más allá de nuestro sistema solar y creemos que somos los únicos. O sea, ¿quién nos hizo tan egocentristas? Creo que la religión nos hizo tan egocentristas, pero estamos despertando, Armando. Sí, yo creo que es el famoso despertar de lo que hablan muchos investigadores y a lo largo de este podcast han venido brujos de todas partes y el tema central siempre es tener ese alto grado de espiritualidad para conectarte con el todo, ¿no? Que puede ser a lo mejor el cosmos, que a lo mejor ese cosmos es Dios, ¿no? Pero nos lo pintan como una figura pura y qué es lo mejor que podemos tener en este universo. Yo creo que todo parte de las religiones. Nuestra evolución y nuestro desarrollo y cómo ha sido la evolución del mundo. Creo que todo parte desde la religión. Entonces, si miramos a nuestros antepasados, nos damos cuenta que ellos tenían preguntas diferentes y tal vez no tenían esta clase de preguntas, ¿sí? Pero sí, a ellos los dominaban de formas diferentes. O sea, hoy tenemos otra clase de conspiraciones. Entonces, como para ir un poco más en orden, anteriormente tú y yo no podríamos estar teniendo esta conversación. Sí. Salimos y nos mataban a los dos. Ah, claro. A mí me quemaban en una hoguera y a ti te ahorcaban. Sí. Así era como
impartían miedo o así era como controlaban a la sociedad, ¿sí? Todo enmarcado dentro de lo que debía ser. Entonces el ser humano, si tenía alguna clase de preguntas sobre la existencia, no se las podía cuestionar o no tan abiertamente. Pero había un grupo de personas que de otra forma se estaban haciendo cuestionamientos sobre lo que las religiones nos estaban diciendo, si era cierto o no era cierto, o sobre lo que era malo y lo que no era malo. En nombre de Dios se han cometido los peores crímenes de la historia. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese tema? Nuestras generaciones anteriores tenían otras preguntas que al día de hoy ya las tenemos resueltas, ¿sí? Y los dominaban de una forma diferente, les escondían libros, pues estaban las cruzadas, de pronto estaba todo este tema de la Inquisición, un Dios mucho más castigador, pero todo esto ha venido evolucionando. Eso no quiere decir que hoy no nos controlen de otra forma. Hoy encontraron otras formas de controlarlos y seguramente como yo expongo esta verdad para el 2073, ellos tienen otra forma de controlar a esa generación. Entonces, por ejemplo, Armando, ¿a ti te parece o nos parece absurdo, creo que a todos, cómo quemaban a la gente, ¿sí? O sea, cómo hacían todas estas cosas y decimos, no, pero pues, ¿cómo se les ocurre? Qué miedo. Qué miedo lo que tú dices. Tú, por ejemplo, en tu programa no podrías, o una persona que se dedique a la magia, no podría expresarlo. Hoy libremente lo podemos expresar y pues frente a eso la iglesia no hace nada. Simplemente tú tienes un libre albedrío y tú dices si eso te parece bien, si eso te parece mal y tú decides como qué camino espiritual seguir, porque tenemos esa libertad, ¿sí? Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo nos controlan ahora? Que es muy interesante. Entonces, pero antes quería decir algo. Si nosotros estamos hoy con este grado de conciencia y este grado de despertar, es porque alguien en el pasado, como tú, como yo, o como otras personas que están hablando de estos temas, hablaron de esos temas, se hicieron esos cuestionamientos. Seguramente a muchos les costó la vida, pero gracias a ellos nosotros estamos hoy acá y toda la libertad que existe hoy en la humanidad es producto de esa evolución, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo nos controlan hoy en día? O sea, ya no nos pueden controlar o con un libro o diciéndonos que nos vamos a ir al cielo, al infierno. Creo que si tú vas a hacer algo hoy en día, muy poco piensas si te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno. Yo creo que tu criterio de evaluación ya es otro mucho más diferente. Tú no estás pensando en Dios, si me va a castigar, si no me va a castigar. No, yo creo que ya ahora tenemos como una evolución muchísimo más diferente. Pero ¿cómo nos controlan? Nos controlan a través de la glándula pineal. ¿Has escuchado hablar de la glándula pineal? No mucho, pero sé que esto... Bueno, yo te quiero preguntar, ¿crees que tenga mucho tiempo la glándula pineal? O sea, tratando de jugar con eso. Pues es que creo que antes, o sea, todo va evolucionando, ¿sí? Los seres humanos vamos evolucionando. Por ejemplo, antes nosotros no podíamos ver el color azul. Hoy ya podemos ver el color azul. Entonces, sí, el cerebro va evolucionando. Entonces, nosotros no somos... el ser humano no es lo que ve, sino... No es lo que siente, o sea, la información que transmite es la información que tiene, ¿sí? La información que nosotros podemos ver es la información con la que hemos tenido contacto. Seguramente nuestras generaciones atrás de nosotros no veían el color azul. Hoy nosotros vemos el color azul y posiblemente en este desarrollo del cerebro, generaciones que vengan adelante van a ver otras cosas que nosotros no veíamos y que están acá con nosotros. Oye, pero eso del color azul, ¿qué tantas generaciones atrás no podían ver ese color azul? No lo recuerdo. Es que me parece muy interesante porque a veces damos por hecho en ese tema del color azul, ¿no? O sea, a mí se me hace, órale, yo no me había puesto a pensar en eso. De que sí es cierto, o sea, a lo mejor en un futuro vamos a perder el dedo meñique. Sí. Porque no se utiliza, ¿no? Se habla mucho de que se va a perder este dedo. Y en un futuro lo van a dar por hecho, ¿no? Pues yo nací con 4 dedos. Exactamente. No se van a empezar a cuestionar hacia atrás. Entonces, ¿cómo es este tema de la glándula pineal? A ver, yo siento que la humanidad ha tenido una involución.
¿Por qué hemos tenido una involución? Porque en las culturas antiguamente tú puedes ver la glándula pineal reflejada, o sea, en imágenes. Tú has visto esa piedrita que es como medio oriental, que es como la piedrita del tercer ojo, simbolizando el tercer ojo. Sí. O es ese tercer ojo que es como el símbolo de despertar de conciencia. Eso no es nuevo. Eso viene desde los Anunnakis, eso viene de tiempos atrás. Sí, de muchísimos siglos. De muchísimos siglos, sí. pero no sé, o sea, algo pasó, por eso te digo, esa información ya estaba, ya era parte de nosotros. La cábala es una ciencia súper antigua, pero algo pasó, o sea, nos dominan, que toda esta información se bloqueó, nos entregan otra información y nosotros damos por cierto que esa es la realidad, la otra información que nos han venido entregando. Órale, es que yo creo que en temas de espiritualidades, la cábala, incluso hasta la magia, ¿no? O sea, antes la magia era herbolaria, se empezó así y ayudaba a muchísimas personas. Que hay, que me duele la panza, pues tómate esta hierbita con este té. Son tan poderosas que a través de los siglos se han perdido esa hacia dónde van. Y yo creo que está chido retomar ese tema de la espiritualidad porque yo creo que estamos bien perdidos, ¿no? O sea, en temas espirituales. Claro que sí, pero estamos despertando. O sea, hay Sí. un despertar de conciencia y estamos buscando la información. Entonces, Sí. creemos que hemos tenido una evolución porque ya no nos queman, porque ya no nos esconden libros, porque tenemos el conocimiento en internet, pero no es así. Ahorita nos dominan de otras formas. Nos dominan bloqueándonos nuestra glándula pineal. Oye, ¿y qué tan importante o cómo llegaste a la cábala en el libro? O sea, ¿cómo decides meterlo? Y a lo mejor, ¿por qué no decides meter otro tipo de, a lo mejor el catolicismo o el judaísmo? ¿Por qué la cábala? Las 3 religiones monoteístas están en el libro. Ahí las vas a encontrar. Ok. De forma conspirativa. ¿Por qué la cábala? La cábala es una ciencia milenaria y es la ciencia mística de los judíos. ¿Por qué la cábala? Porque la cábala nos da como esos primeros cimientos para entender el por qué estamos en este plano material. Si tú te das cuenta, tú me dices, ¿por qué no metes las otras religiones? Porque ¿cuáles son los cimientos de las 3 otras religiones? El judaísmo. O sea, el judaísmo es el inicio, nos da el inicio a las 3 religiones monoteístas, o sea, nos da la base. Entonces, indirectamente, pues la cábala es una ciencia que a todos los que hayamos tenido una formación de religión monoteísta, pues de alguna forma, así no lo sepamos en este momento, tenemos algo que ver con la cábala. Se dice que el primer cabalístico fue Moisés y que el primer libro cabalístico es la Torá, o sea, el Antiguo Testamento de la Biblia. Ah, ya te entendí, o sea, abarca tal vez desde los inicios hasta en este caso el 2073, ¿no? Sí, claro, o sea, tiene como muchas siembras, ¿sí? Sí. Pero ¿por qué la cábala? Porque la cábala es ese origen de todo este mundo espiritual. Sí, y es un recordatorio a las personas que es el inicio de todo, ¿no? O sea, que estamos... mira, bueno, yo como católico, yo no sabía eso de la cábala. O sea, que era el inicio para ciertas religiones. Y eso me parece muy interesante. O sea, porque son las bases para llegar a lo que hoy estamos en el catolicismo. Sí. El primer libro cabalístico fue la Biblia. Oye, y en temas espirituales, ¿qué tanto juega el libro? O sea, ¿qué tanto Matusalén juega con la espiritualidad? O sea, ¿realmente hacia dónde va la espiritualidad al 2073? ¿O cómo se ve esos caminos en el 2073? Bueno, en el 2073 la humanidad se está haciendo otra clase de preguntas, ¿sí? Okay. O sea, hoy tú me estás preguntando, Juliana, ¿qué es la cábala? Me estás preguntando sobre las religiones y seguramente hoy nos estamos haciendo preguntas que nuestras anteriores generaciones no se hacían, ¿sí? La llamada crisis moral. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es tu misión en este plano material? ¿Qué es eso? O sea, ¿cuál es la razón de ser de lo que estamos haciendo acá?
No sé si muchas veces te has cuestionado como ese primer libro de la Torá donde está el Génesis, si esa es la historia de la creación. Yo pienso que ya nosotros nos estamos cuestionando si somos o no somos los únicos en este universo, si existen otras razas, cómo son esas razas, cómo se ve lo diferente. Entonces, en el 2073, según yo lo planteo, pues hay una generación muchísimo más evolucionada y ya se está haciendo otra clase de cuestionamientos. Entonces ya esa generación del 2073 ha aceptado lo desconocido, ha aceptado que no estamos solos en este universo, ha aceptado, ha desechado muchísimo las religiones, ¿sí? Hay menos religiones y mucha más espiritualidad. Casi que todas las religiones para el 2073 están en decadencia. Es que, por ejemplo, Osvaldo, que él está muy metido en la religión, aquí en México se hace un censo, el INEGI hace un censo y te preguntan, ¿eres católico? Sí. Entonces, ahorita el catolicismo está como antes estaba como en el 90%, y ahorita está como entre el 50 y el 60% de aprobación, por así decirlo, de que la gente es católica. Yo creo que tienes mucha razón en eso que dices, porque la gente sí sabe que existe Dios, sabe que es como la figura con mayor autoridad en este mundo o en este universo, pero a lo mejor yo no practico el judaísmo o el catolicismo, más bien es tener esa paz mental, ese grado de espiritualidad alto que es como dices, claro que sí, es lo que estamos preguntando. Por ejemplo, ¿cada cuánto vas tú a misa? No, yo no voy a misa. ¿Y cada cuánto rezas el rosario? No lo rezo. ¿Y qué dicen los católicos frente a eso? Sí, no, o sea, casi como dices, ¿no? Te queman, casi. Pero ¿sabes qué? Más allá de... mi postura es esta, o sea, si tú haces el bien, si tú te dedicas a tu vida, si no, no andas haciendo cosas raras, pues yo creo que eso Dios lo ve como bien. O sea, a lo mejor a Dios no le sirve que vayas a misa todos los domingos, salgas y patees un perro. Claro que sí, ¿Eso pero de qué va a por servir? ejemplo, ¿tu abuelita iba a misa? Seguramente sí. ¿Y rezaba el rosario? Seguramente sí, todos los días. Ah, ok. Mira que esa es la evolución Ajá. que yo te quiero mostrar. Entonces, para el 2073 tú me dices, mira, si ahorita México, que es un país tan católico, ha bajado en un 60%, entonces imagínate en el 2073 en qué puede quedar esa religión, en qué puede quedar los parámetros que la religión te está enseñando. Tú lo estás diciendo. Para mí es más importante ser una buena persona, para mí es más importante actuar bien que ir a misa y rezar el rosario todos los días. Anteriormente no se estaban haciendo esos cuestionamientos. Entonces, súper importante lo que tú estás diciendo. O sea, tú has tenido una evolución de conciencia. Lo que pasa es que hasta este momento la has pensado como una evolución de tu conciencia y como ese llamado despertar que estamos teniendo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que aquí entra hasta el mundo del internet. O sea, yo creo que para mí el internet es el invento de este siglo. O sea, porque eso abrió camino a temas como esos, ¿no? O sea, yo creo que por muchos siglos la iglesia estuvo parada, ¿no? O sea, como que nunca evolucionó, como que nunca trató de dar ese salto como el internet. O sea, tú en el internet buscas algo y te arroja luego. Entonces, al haber tanta información, yo creo que las mismas personas hacemos esos cuestionamientos de, oye, ¿realmente Dios sí nos querrá ver en misa todos los domingos? Uh-huh. ¿O será bueno que rece el rosario todos los días? O sea, ese tipo de cuestionamientos, y yo creo que las religiones en general no han dado ese salto a querer alcanzar a cómo va el mundo. No han evolucionado. Sí, también. Mira, el Antiguo Testamento es tomado casi tal cual de un texto Anunnaki. O sea, ni siquiera lo han cambiado, pero han encontrado muchas revelaciones, ¿sí? Han encontrado evangelios apócrifos, o sea, todo esto producto de muchas excavaciones. Todos los libros o todo este conocimiento que vemos, cualquiera que sea, a medida que van encontrando o que van descubriendo algo, se va actualizando. Bueno, ¿por qué no actualizan la Biblia? Sí. O sea, si ya estamos viendo que hay cosas, porque hay evangelios a los que no podemos tener, ¿sí?
acceso tan fácilmente. Sí, tienes o sea, porque que no buscarlos. seleccionaron ese conocimiento y eso es como parte de lo que tendría que ser nuestra vida, nuestro mundo. Creo que hay un despertar de conciencia y ya vemos las cosas supremamente diferentes. Entonces acá tú vas a encontrar ese despertar de conciencia y vas a encontrar pues un camino un poco más explicado, más explícito por la cábala y por estas conspiraciones religiosas. Entonces, ¿cuál creo yo que es la conspiración que tenemos hoy? ¿Sí? O sea, ya no son estos textos, ya no es la religión, pero nos dominan bloqueándonos nuestra glándula pineal, calcificando la glándula pineal. ¿Sí? Para estar más omisos. ¿Qué pasa? A ver, la glándula pineal es nuestro contacto con lo extrasensorial, ¿sí? Es la que regula el sueño, es la que produce ciertas sustancias químicas que nos ayudan demasiado a tener como esas experiencias extrasensoriales. Entonces, ¿qué pasa? A estar más despiertos. Ya. ¿Qué es lo que más nos cuesta hoy en día a nosotros? Estar en el momento presente. Porque la gente o está para atrás pensando, triste, con un poco de melancolía por sus recuerdos, por lo que ya pasó, o está sentada pensando qué tiene que hacer mañana, qué va a hacer mañana, en sus vacaciones, cuando yo tenga, pero no estamos viviendo el momento presente. Eso se debe a un bloqueo en la glándula pineal. La glándula pineal nos da un despertar de conciencia mucho más grande. ¿Cómo nos la bloquean? El flúor. El flúor que tú utilizas en la crema dental, en tu pasta de dientes, Y diario. es tóxico. O sea, está comprobado científicamente, puedes ver que es tóxico. ¿A quién se le ocurrió meternos el flúor en el agua? ¿A quién se le ocurrió meternos el flúor en la crema dental? Es una forma de controlarnos, de bloquear nuestra glándula pineal para que no tengamos como este despertar de conciencia. El azúcar. Armando, los niños, ¿desde qué edad les están promocionando para que coman azúcar, para que consuman azúcares? No, muy chicos, casi desde que nacen. ¿Tú sabes que el azúcar es la peor droga? Sí, es súper adictivo, o sea. Es peor que la heroína, ¿sabías? Sí, bueno, es que el azúcar está en todos lados. El refresco, en una pasta, en todos lados está el azúcar. Es más, hay gente que le echa azúcar, más azúcar del que ya tiene el producto. Yo soy uno de ellos. Okay. El azúcar es una droga que nos han impuesto. Entonces es una forma de que bloqueemos nuestra glándula pineal. Y así tenemos unas 3 o 4 sustancias más que nos han metido entre nuestras comidas, entre nuestro diario vivir, que simplemente lo normalizamos y eso es lo que calcifica la glándula pineal y bloquea esas funciones extrasensoriales. Entonces ya no nos están limitando con otras cosas, ¿no? O sea, como nosotros evolucionamos, la forma en que nos controlan también evoluciona. ¿Tú crees que el flúor es lo peor de estas drogas? Bueno, esto que nos meten es lo peor, ¿o qué de todo esto que estás mencionando, cuál sería así lo...? Para mí el peor es el azúcar. Ok. Para mí lo peor es el azúcar, de lo que nos meten legalmente. Pero ¿sabes qué? ¿Quién controla que no metan azúcar a las cosas, no? O sea, ese es el tema. O sea, estamos evolucionando, pero no hay como que se está haciendo algo al respecto. Primero, ¿a quién se le ocurrió que el azúcar, siendo una droga, o sea, siendo una droga como lo es, la incorporaran a nuestra sociedad, a nuestra comida? Sí. O sea, ¿quién permitió eso? Eso es lo primero. ¿Quién permitió eso? ¿Sí? O sea, acá viene parte de la conspiración, ¿sí? De cómo nos controlan, de cómo nos bloquean, ¿sí? O sea, no es como quién controla, no, es que ya lo hicieron legal y lo hacen ver tan normal, o sea, tú lo ves tan normal que no te preguntan ni siquiera si es malo o no. Los niños desde pequeños les están incentivando a que consuman azúcar. Es otra forma en la que nos están controlando. Y seguramente estas generaciones que van a estar presentes en el 2073 van a decir o van a estar comentando, como tú y yo estamos comentando ahora, uy, pobrecitos, y les daban azúcar de forma legal. Y a ellos les va a parecer terrible que nos hubieran tenido controlados con una droga como el azúcar. Ya te entendí. Sí, o sea, va a llegar un punto en donde la humanidad va incluso hasta dejar de comer carne de animales, ¿no?
O sea, va a llegar a... Uy, comían carne de vaca. Exacto. Uy, cómo eran, cómo hacían estas cosas. Híjole, está muy interesante. También el libro habla de sociedades secretas, ¿no? Sí. ¿Cómo está ahí el tema? ¿Por qué eso, a qué se debe sociedades secretas o por qué va a haber más de las que hay ahora? Yo digo que sí. Yo digo que muchas ya se están revelando. Las vamos a conocer. Yo hablo de algunas en el libro, ¿sí? Yo hablo de unas 3 o 4 más. Pero las sociedades, o sea, las que más fuerza tienen, o todas mis sociedades secretas del libro, son producto de la religión, ¿sí? Okay. O sea, la religión es lo que más nos controla en el mundo. Es que sabes que la religión es un gran negocio. O sea, el Vaticano, para mí, si me preguntas quién es la persona más poderosa del mundo, es el Papa. O sea, porque toda la fuerza que tiene es impresionante. O sea, yo no veo con alguien con más poder en este mundo que el Papa, ¿eh? Así es. O sea, yo creo que la religión es tan fuerte que me estás diciendo, a ver si entendí, que se va a convertir como en una sociedad secreta. No, lo que pasa es que yo digo que hay muchas sociedades secretas alrededor de la religión que no conocemos en este momento. Simplemente se van a ir revelando. Ya te entendí. ¿Ok? Se van a ir revelando a medida que ciertos sucesos de los que yo hablo en el libro van a ir pasando, como profecías de Nostradamus que todavía no han pasado, como la profecía del Papa Negro. Cosas así se van a ir revelando y a medida que se vayan revelando o que ciertos acontecimientos vayan pasando, pues estas sociedades secretas van saliendo como a flote. Y muchas no las vamos a conocer nunca. O sea, el Vaticano, que tú dices que es un ente de mucho poder, tiene investigaciones. En mi libro, las mayores investigaciones en temas extraterrestres las hace el Vaticano. Es que sabes que la religión son personas muy estudiadas. Claro, tienen conocimiento, sí. Tienen muchísimo conocimiento. O sea, no es el sacerdote que tú ves y que nos mandan acá. No. O sea, tienen una estructura súper grande, tienen una estructura pero fuerte, o sea, tienen una estructura muy gruesa y esa estructura es la que nos controla. ¿A través de qué? O sea, no sé si has escuchado el término salir de la Matrix. Sí. O sea, nosotros estamos en una Matrix. ¿A quién se le ocurrió, que creo que esto es parte de la evolución, a quién se le ocurrió que tenemos que ir a la escuela a estudiar determinados temas? O sea, ¿quién escoge el conocimiento que estamos aprendiendo en las escuelas? ¿Quién escoge el conocimiento que estamos aprendiendo en las universidades? O sea, hay una evolución que es evidente. Mucha gente, si no se pone las pilas, las carreras que estudiaron van a desaparecer. Es que, ¿sabes qué? Yo estudié ciencias de la comunicación. Es como periodismo, cine, ver los medios de comunicación. Cuando yo salgo de la carrera, pues entro a trabajar como empresas, todo el rollo. Y de repente, por pandemia, yo me meto a conducir en Didi. Y la neta es que había, o la mayor parte del tiempo ganaba más que una empresa. Entonces, cuando yo le digo a mis papás, no, es que ¿sabes qué? Me voy a meter a Didi, como que, pero ¿por qué si tienes una carrera? O sea, estamos tan limitados a ciertos temas o a ciertas cosas que pensamos que eso es lo correcto, ¿no? O sea, que eso es lo bien. Y la neta es que no es así. O sea, nadie nos dijo que podías vivir a la mejor de hacer podcast, por decirte algo, ¿no? O sea, nadie. O sea, conforme fue avanzando el tiempo, se empezaron a dar. Lo hemos ido descubriendo. Sí, claro. Tenemos unos lineamientos que nos han impuesto, sí. Por eso siempre tienen que encontrar nuevas formas de controlarnos, ¿sí? Pero hay unos lineamientos que nos han impuesto y muy sutilmente, ¿no? O sea, tú te ves la serie de Netflix, entonces el chico o el niño que está haciendo, pues está yendo a la escuela, está en el bachillerato, está haciendo su carrera universitaria y sus posgrados, y eso te lo venden como una vida exitosa, ¿cierto? Porque, ¡uy! ¡Qué éxito! Sí. ¿Cierto? Sí. Pero ¿y quién te metió eso? O sea, indirectamente en todo lo que consumimos, o sea, hay unos lineamientos donde nos están vendiendo eso. Pero claro, o sea, el internet y las redes nos están mostrando que hay cosas totalmente diferentes, como por ejemplo, estos nómadas digitales. Imagínate antes que alguien diga, no, es que yo quiero ser un nómada digital, ¿no? O por ejemplo, volvemos al tema de nuestros papás, de nuestros abuelos. ¿Cuál era su gran sueño en la vida? Tener una casa y tener una pensión, ¿sí?
Un perro y un coche. Si acaso lo del perro, o sea, Sí. nosotros ahora estamos viendo el mundo de una forma muy diferente, tenemos ese despertar. ¿Tú prefieres cosas materiales o experiencias en un viaje? No, pues yo prefiero un viaje. Todos preferimos viajar, Sí, claro. entonces esta es la generación que está viajando, que está viendo el mundo diferente. Una cosa es que se lo pregunten o no, ¿no? Porque tú ya en el momento en que tú te sientas y te empiezas a hacer estas preguntas, esos son preguntas existenciales. Ese es el despertar de conciencia que estamos teniendo, ¿sí? Aunque tú no te lo preguntes de esa forma, todos lo estamos viviendo y es una generación que está viviendo este despertar de conciencia. Oye, ¿cuál es la teoría que tú tienes o algo, bueno, alguna profecía que se toque en el libro que se pueda comentar sin dar tantos spoilers, que te sorprende mucho y que crees que es la más cercana a la realidad o de lo que sí puede pasar? El tema de los extraterrestres. Ay, es un tema bien interesante. Pero no es... A ver, ¿cómo lo planteo yo? No somos los únicos, eso está claro. Estamos viendo muchas evidencias y las generaciones que vienen detrás de la nuestra, o sea, si tú hablas con un niño, los niños ven súper claro el tema de los extraterrestres y no están preocupados por si es verdad o no, o sea, lo ven con una naturalidad impresionante, ¿sí? Como tú y yo, decir que estamos hablando acá, ¿sí? Que estamos hablando de estos temas. Con esa misma naturalidad, ellos ven el tema extraterrestre, ¿sí? No tienen como ese concepto que nos ha impuesto la religión, porque la religión nos hizo creer que éramos el centro del universo, ¿sí? Que solo estábamos nosotros. Y nos ponen unos límites a lo desconocido, a entender que hay algo más, o sea, que no somos los únicos en este mundo y que hay más razas, o sea, y que no se tienen que ver como nosotros, o sea, que se pueden ver diferentes. Entonces, claro. Creo que la mayor revelación del libro, o sea, de una de mis profecías, es esa. ¿Sí? El tema de los extraterrestres, de que nos visiten y de ese contacto que vamos teniendo. Y como todo, hay buenos y hay malos, ¿sí? O sea, es un equilibrio en el universo, pero están. Y otra cosa, o sea, otra de las profecías es que a nuestra generación la están controlando a través del bloqueo de la glándula pineal, ¿sí? A las generaciones del 2073 los van a controlar a través del microchip. Ah, ok. Sí, he escuchado de eso, que te van a incrustar un microchip y ese va a ser como tu celular, ¿no? Me imagino. Todo. O sea, en mi libro, el microchip, al momento de nacer, te lo ponen. Ok. Y ese es un número único. Entonces, a través de unos lentes de contacto, cuando sea el momento de tener celular, pues o sea, tu sistema de comunicación va a ser a través de los lentes de contacto y todo así con hologramas. Pero a través de ese chip te bloquean muchas funciones de tu cuerpo, ¿sí? Entonces ya no vas a tener como un número de pasaporte, un número de registro civil, un número de teléfono, un número de cuenta bancaria, un número único de identificación. Fíjate que ese tema de los extraterrestres, yo creo que Hollywood se ha encargado de entrenarnos bastante bien, ¿no? Poniéndonos películas del fin del mundo. O sea, yo creo que conforme se van avanzando los años y las décadas, es como nos van entrenando a la sociedad para cuando pase ya estemos como familiarizados con el tema. Es el caso de los extraterrestres, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es al contrario. O sea, nuestra generación ya tiene tan claro que eso va a pasar, que si ellos nos dieran películas como eran las películas antes, pues no lo consumiríamos. Entonces nos tienen que dar lo que nosotros queremos consumir y nosotros queremos consumir esta clase de cosas. Antes se consumían otra clase de novelas, los temas eran otros. Por ejemplo, en mi país estuvo muy de moda Betty la Fea, ¿sí? Sí, y sí. es una novela que yo amo y te digo que, no sé, yo tendría... no me acuerdo cuántos años tendría cuando salió Betty la Fea, pero me volví a ver, o sea, ahorita estaba una nueva temporada, entonces yo me la volví a ver y yo decía, ¿qué es esto? O
sea, ¿qué es esto? Gutiérrez acusaba a las secretarias y eso era lo que veíamos en la televisión y lo veíamos bien. Y acosaba a las mujeres y se veía que entonces Armando conducía borracho y eso estaba bien visto. Y mira la evolución en tan corto tiempo. Nosotros, donde hoy nos saquen una serie con un contenido de eso, si no lo normalicen, pues vamos a decir no, 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 no. Y el internet pues se ha encargado de, o sea, el internet es como otra democracia que nosotros tenemos y se encarga de fulminar ciertas cosas. Entonces yo siento que no es que nos estén preparando, es que nosotros ya tenemos un despertar de conciencia y nos tienen que dar ese contenido, porque si nos dan otras cosas no nos gustan y ellos también necesitan vender. Pero siento que nos deberían dar más. Sí, o sea, cosas que nos puedan servir más, ¿no? Por ejemplo, nadie habla, no muchos hablan de la glándula pineal o del tercer ojo. O sea, eso se habla porque ahorita estamos, el podcast se trata de temas de espiritualidad, temas de magia. Pero si te vas a otro podcast no se habla de eso, o sea, es muy raro encontrar ese tipo de temas. Yo diría hasta que cuesta trabajo encontrar ese tipo de información, por lo que dices, porque nos quieren controlar a través de la glándula pineal. Claro, o lo pero están día haciendo. a día hay más gente que está hablando en internet, que está revisando ese tema, que está entendiendo, o sea, las personas que nos den la oportunidad y nos escuchen van a decir, bueno, ¿qué es la glándula pineal? Y se les va a quedar como esa siembra y de pronto muchos les dé curiosidad y se entren a mirar, ¿cómo así que mi glándula pineal está calcificada? Mira, y hay temas tan básicos como la respiración. La respiración es un poder inmenso que nosotros tenemos en nuestra vida. O sea, respirar es la respuesta a muchísimas cosas que nos pasan. El poder de la respiración. O sea, eso es lo que nos debería estar enseñando la religión. A conocernos a nosotros mismos, a controlarnos. O sea, esas técnicas tan básicas de meditación que, wow, o sea, eso sí podría cambiar el mundo. Oye, ¿y qué técnicas podemos hacer de respiración? O sea, simplemente a lo mejor estar en un lugar tranquilo y empezar a respirar, o sea, que escuches tu respiración. O no tan tranquilo. Mira, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y es que te tapas acá, ¿sí? Respiras así. Sostienes, vuelves y haces lo mismo por otro. Cuando estás agitado, cuando estás pensando mucho hacia el futuro, cuando estás pensando mucho hacia atrás, haces este ejercicio y este ejercicio te ayuda a mantenerte en el momento presente. También algo que te ayuda a mantenerte en el momento presente es como estoy acá contigo, o sea, describir lo que estás haciendo, ¿sí? Y dar las gracias. El poder de la gratitud es infinito. Entonces, gracias por este momento que estamos compartiendo, estoy acá contigo, estamos grabando un podcast, hay una mesa, hay un vaso, estoy tomando esta agua. O sea, hacer cosas que te traigan a este momento. Y eso ayuda muchísimo. Fíjate que hace como 1 o 2 años grabé con un terapeuta y hablaba mucho de la meditación y él decía que no necesitabas estar en una posición de flor de loto, como en las películas. Dice, si tú estás caminando por la calle y te conectas, o sea, que veas a tu alrededor los sonidos, ya estás meditando y eso está... Y es así como debería de ser la meditación. Creo que está muy bien como lo aterrizas porque al ritmo que vamos, yo creo que si tú estás presente, no te pierdes de tantas cosas y pones más atención. Exacto. Estás en la mente consciente, Sí. estás en el hoy, ¿sí? No estás pensando qué va a pasar mañana, qué vas a hacer. Sí, claro, o sea, todos tenemos que programar nuestro día, pero hasta donde tu mente se concentra el vivir en aquí y ahora. Y disfrutas el vivir el aquí y ahora, es que solo tenemos este momento presente, o sea, no la mente está o para atrás o para adelante, y eso también se debe a la calcificación de la glándula pineal. Oye, ¿y estas sociedades secretas qué tanta relevancia tienen en la sociedad? Toda, Ok. toda, o sea, alguna sociedad secreta, alguna conspiración, pues nos metió el azúcar, alguna conspiración nos metió el flúor, ¿sí? ¿Para qué? Para bloquearnos. Entonces, están presentes en cada momento de nuestra vida, en cada cosa que nosotros estamos haciendo. O sea,
somos como sus títeres, ¿sí? Pero no nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando empezamos a despertar, cuando estamos en el momento presente y nos empezamos a cuestionar ciertas cosas. Oye, ¿y llega un punto en donde no van a poder controlarnos? O sea, que haya tanta libertad, tantos viajes a otros planetas, que se pierda eso. No lo sé. Yo creo que si nosotros seguimos así, siempre nos van a controlar. Porque nos da miedo lo desconocido. O sea, nos da miedo pensar que hay algo diferente. Nos da miedo aceptar que hay algo diferente porque nos han encasillado en eso. O sea, lo que tú decías de tus papás cuando tú fuiste conductor de Didi. No, pero si él estudió, o sea, ¿cómo se le ocurre? Entonces siempre nos están encasillando en ciertas cosas y siempre encuentran una forma de controlarnos, ¿sí? Por ejemplo, tú sabes que tu celular tiene acceso prácticamente el celular es una extensión tuya, ¿sí? Uh-huh. Y así ya lo están viendo en otros países. Es una extensión tuya. Tú ya vas a pasar de celular y puedes pasar absolutamente toda tu información. Está en la nube. De acuerdo a eso, te venden los productos, te dicen todo. Tú lo sabes, ¿cierto? Pues es que luego estás en una conversación y dices, ay, como que se me antojó una pizza. Y en redes sociales te aparecen anuncios de pizzas. Y eso tú vas a dejar de utilizar tu celular o vas a pagar los buscadores de Google. No, porque por eso. Entonces lo aceptamos. Que nos manden la promoción para comprar. Que nos manden todo, que nos metan todo. Lo aceptamos, ¿sí? Lo aceptamos. Entonces no es como que, hey, venga, vamos a dejar de consumir esta clase. No, lo aceptamos. Entonces creo que hasta que eso no pase, y lo veo bien difícil porque lo aceptamos. Oye, y ya, bueno, entrando al tema de los extraterrestres, ya saben, ya hubo contacto, a lo mejor ya están aquí. ¿Y qué papel juegan ellos con nosotros estando ya aquí en la Tierra? Pues lo que pasa es que yo tengo varias teorías de lo que he escuchado, ¿sí? Ajá. Y yo tengo unas teorías que no las revelo por completo en este primer tomo, porque este primer tomo es una preparación. Pero te voy a dar una primicia. Matusalén es la inteligencia artificial de otro mundo. Ok. Y esa inteligencia artificial fue la que nos creó. Somos clones. Sí. Sí puede ser, ¿eh? Pero no te puedo contar más. Es que ¿sabes qué? Yo también sí... Es que ayer estaba platicando con Osvaldo, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa después de la muerte, no? Y decíamos, no, pues a lo mejor naces en un perro, bueno, reencarnas en un perro. Le digo, oye, tal vez nos estamos viendo muy cortos. ¿Qué tal si reencarnas en Marte, no? Por decirte algo, o en otro universo. O sea, tal vez nuestro pensamiento nada más es aquí, pero ¿qué tal si te vas a otra civilización? Imagínate. Porque como somos controlados por a lo mejor una inteligencia artificial, podemos aparecer donde sea. Eso se llama un despertar de conciencia. Cuando tú te empiezas a hacer esas preguntas sobre la existencia, cuando tú te empiezas a cuestionar esas cosas, eso es lo que la Cábala llama un despertar de conciencia. Y te voy a contar una historia. Esta historia es real. Pasó en Estados Unidos. Y esta historia me llevó a darle el nombre a uno de los tomos de la saga. Acuérdate que esta es una saga. Entonces, El primero es El reloj del juicio final, el segundo es un proyecto llamado Humanidad. No sé si el tercero o el cuarto, porque no he llegado, estoy terminando el segundo, se va a llamar Simulación 3014, por esta historia que te voy a contar. Una persona está en su vida perfecta, se casa con el amor de su vida, tienen hijos, pero siempre estaba pendiente de una lámpara. Había una lámpara en su casa que le llamaba la atención y entonces él se quedaba mirándola y decía, algo no está bien con esta lámpara, pero no importa, seguía. Y a medida que pasó el tiempo, se empezó a obsesionar demasiado con esa lámpara y él decía, algo no está bien con la lámpara, algo no está bien con la lámpara, pero se obsesionó con la lámpara a tal punto que su esposa se fue, se llevó sus hijos, porque el tipo ya se sentaba y decía, estoy supremamente obsesionado con la lámpara, algo no está bien, algo no está bien. Cuando ella sale y se va, él dice, algo no está bien con la lámpara, despertó. Era un deportista, había tenido una caída, quedó en
inconsciente como por 10 minutos y todo esto se lo había vivido en ese estado de inconsciencia. Hoy en día, no sé si vio o no, pero el tipo, o sea, nunca volvió a ser igual. Con antidepresivos, con un montón de cosas, porque extrañaba esa vida que había tenido en el estado de inconsciencia. O sea, estuvo en un lapso que... En 10 minutos tuvo para crear toda esa vida. Entonces, ¿podemos ser una simulación? ¿No podemos ser una simulación? No lo sabemos, ¿sí? Pero es súper importante que aprendamos a vivir el aquí y el ahora, porque es lo único que tenemos, ¿sí? O sea, lo único que nosotros tenemos es este momento y no lo estamos disfrutando, no estamos acá como deberíamos estar, pendientes a las señales. Sí, claro, puede existir mañana, todos tenemos la ilusión de que el mañana exista, pero lo único seguro que tenemos es este momento. Sí, es verdad. No, y mucha gente habla de eso que tú comentas, o sea, que como que despiertan y están en otra realidad. O sea, y viven así cosas increíbles y despiertan y dicen, ¿y ahora? ¿No? O sea, ¿qué es lo que acabo de vivir? Exacto. ¿Crees que sea un error en la Matrix? Ese tipo de situaciones. O puedes desprenderte de tu cuerpo para ir a otra realidad y vivir tu otro yo de dos realidades más allá, o cómo está la onda. No lo sé, pero cuando tú meditas, sí puedes abandonar este cuerpo físico, ¿sí? Y tienes un estado de calma, un estado de paz, y eso tiene un efecto sobre tu cuerpo físico. Ya ir tan allá, no lo sé, o sea, no lo sé, pero me parece súper interesante que tú te estés haciendo esas preguntas y que las personas que nos escuchan se hagan otras preguntas y que tal vez las compartan con nosotros y puedan inspirarme a mí o a otro escritor o a otra persona. Yo en mi libro toco temas que te dan un despertar de conciencia. Sí, que tú puedes decir, ajá, sí, son verdad, sí, no son verdad. Te puedes empezar a cuestionar esa realidad, pero al menos ya te la estás cuestionando, ¿sí? Ya estás diciendo, ven, esto está bien, esto está mal, te puedes hacer esa clase de preguntas y eso es súper importante. ¿Sabes qué me preocupa? Sería, ok, descubrimos qué pasa y qué va a pasar. O sea, después de que ya se sabe la verdad, ¿qué va a pasar, no? O sea... Respira. Vamos a vivir Te plenamente. Estás viendo muy al futuro. Respira. Seguro eso no te va a tocar ni a ti ni a mí. Al menos no en estos cuerpos físicos. O sea, no nos va a tocar. Entonces no sabemos qué va a pasar con eso. Yo no te sabría decir, o sea, te estaría inventando. Pero ya hay mucha gente que tiene investigaciones, que está yendo más allá. Y claro, de pronto el día de mañana te escuche un joven y diga, oye, tienes razón con lo que tú estás diciendo. Y tal vez empiece a hacer una investigación basada en estas preguntas o en estas siembras que tú le estás dando. Entonces, de pronto nosotros en estos cuerpos no lo vamos a vivir, pero habrán otras personas que sí, o otras generaciones. Y esperaríamos que sí, porque esa es la evolución como humanidad. Te quería preguntar algo. Hay un mexicano que tiene una historia que a mí me inquieta mucho, por muchas cosas que descubrió. Jacobo. Uy, Jacobo Greenberg. ¿Sí? ¿Qué piensas tú de todo este tema de Jacobo que has escuchado? Yo creo que científico, lo que él se dice que es científico empezó como le llamó mucho el tema de la mente, como la conexión con otras cosas. ¿Le contamos primero a la gente quién es Jacobo? Sí. Jacobo Greenberg es un mexicano que estaba investigando, un científico muy importante, y estaba investigando temas que van más allá de la conciencia, del espíritu. Y es muy interesante lo que él estaba haciendo porque había una chamana que ustedes quieren mucho, que Pachita. Ustedes tienen una Pachita, sí, que hay unos chamanes acá que, wow, o sea, México es grande en eso y súper interesante. Ojalá un día cuando traigas un chamán de esos acá me invites. Y han venido varios, ya ves. Pero te voy a invitar, de verdad, si... Hay una chamana que está en Sonora. Ah, sí. Nunca han dicho su nombre real, pero creo que Juanita le llaman algo así. Creo que Juanita es la hija. Pero, híjole, pero dar hacia allá está muy difícil contactar
con ese tipo de chamanes, porque yo siempre he dicho que, o sea, lo que vemos en México se está viviendo ahorita el auge de los brujos, ¿no? De cualquier estado de la República, pero también se ha dado mucho charlatán. Desgraciadamente en México el tema de la brujería, de la magia, se ha vendido como el amarre, el abrecaminos, pactos con demonios o pactos con entidades, y realmente eso no es la magia ni la brujería. La brujería nace para ayudar a las personas. Y realmente todo eso que nos han vendido es vender un mal. Porque si, por ejemplo, yo te hago un amarre a ti, a lo mejor yo estoy desviándote de tu libre albedrío de que estés conmigo. Y ya de ahí se rompe una línea que estás haciendo un mal. Entonces, malamente se está vendiendo esos temas en México que yo creo que han perjudicado a los verdaderos chamanes que se dedican a hacer el bien. Yo he visto chamanes que tienen unas camionetas que dices, ay, güey, sí conviene ser chamán, ¿no? En serio, y no está chido. O sea, realmente, cuando alguien quiere hacer el bien, lo hace. Y hay una escuela, una universidad en México que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, espero lo estoy diciendo bien. Y con una plática con una doctora decía, es que la primera incógnita que le harían a un chamán de ellos, ¿cuánto cobras? Desde ahí para empezar. Y ya depende de qué conteste, va a decir, este güey es un charlatán. ¿No? O sea, estamos viviendo una época en México donde sí hay muchas personas que no hacen el bien y solamente quieren llenarse los bolsillos. Por eso Claro, es difícil pero encontrar se quieren a los llenar buenos. los bolsillos porque las personas están yendo a buscar eso. Si estuviéramos buscando otra clase de conocimiento, otra clase de cosas, pues ellos o los charlatanes no tendrían esta clase de trabajo. Es que también están buscando solo la riqueza, tanto la persona que solicita esos trabajos como la persona que se presta para hacer ese tipo de Queremos ir hacia el futuro, básicamente. Queremos tener un control sobre el futuro y no estamos viviendo en el momento presente. Eso está interesante. Sí, eso sí es entonces, verdad. ¿qué pasa con Jacobo? Volviendo al tema de Jacobo, Jacobo se fue a vivir con Panchita, ¿sí? Y investigó muchas cosas y se dice que las iba a revelar. Y cuando las iba a revelar, lo desaparecieron. Pero te voy a decir, de esas preguntas que tú me hacías, ¿qué piensas? ¿Qué sabes? Pues bueno, evidentemente no sé. Intento darles respuesta a través de la ciencia ficción, ¿sí? Pero, ¿qué tal si alguien te está viendo o el próximo Jacobo Greenberg te está viendo y dice, ok, qué preguntas tan interesantes? Y empieza ya a generar ese despertar de conciencia y no lo hace como tú y yo lo estamos haciendo, sino que ya lo hace de una forma más científica. Aunque todas las formas de despertar de conciencia son válidas, ¿sí? Yo lo estoy dando a través de la ciencia ficción. Les estoy sembrando la idea de que hey, vayan y averigüen qué es la cábala, vayan y averigüen qué pasa con su glándula pineal, cuál es ese poder tan grande que ustedes tienen acá adentro, ¿sí? O sea, miren para adentro, miren ese poder tan grande que tienen, busquen hacia adentro. Les estoy dando una siembra. Tú a través de estos temas que estás manejando, les estás dando una siembra, ¿sí? O sea, tú estás contribuyendo a ese despertar de conciencia. Entonces es súper interesante eso y no sabemos qué va a pasar en un futuro con todos estos temas, pero evidentemente la conciencia y las religiones y todo se va a replantear. Sí, se tiene que replantear. Exacto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Jacobo Greenberg sigue vivo de alguna otra forma. O sea, yo creo que él pudo trascender y a través de esa que está más allá sigue ayudando a investigar. Yo lo veo así, yo siento que es así. No sé tú con cuál no es tú. Es que, ¿sabes qué? Yo he preguntado a varias personas que se dedican bueno, guías espirituales y me dicen, yo creo que está vivo. O sea, todo mundo cree que él sigue vivo. Yo creo que mientras todos sigamos hablando de Jacobo, va a seguir vivo. Justo, sí. O sea, creo que el poder de la energía que nosotros le damos a Jacobo, de los temas que manejamos de Jacobo, día a día tú te encuentras más cosas en TikTok de Jacobo y creo que mientras todos sigamos recordando a Jacobo o mientras sigamos dándole esa energía a Jacobo, no va a morir. Pero ¿sabes qué? Habla de temas tan complejos que a veces no logro entender todo lo que dice.
O sea, porque son cosas que van más allá de esta realidad, ¿no? O sea, hablan del verdadero despertar que necesitamos para que la humanidad pueda trascender de una forma correcta. Sí, lo que pasa es que, pues lastimosamente no vimos la conclusión de la investigación de Jacobo. Entonces, mientras eso no hubiera pasado, pues vamos a seguir llenos de preguntas. Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Entonces, Jacobo nos dejó muchas preguntas. Mi pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si hubiera revelado esos secretos, no? Pues el mundo como lo conocemos sería diferente. Esa Hubiera es una cambiado. teoría y la otra podría decir, pues seguimos siendo iguales, ¿no? Pero ahí está la información. Porque no aceptamos lo desconocido. Ajá, Pero justo seguramente eso. una parte de la sociedad sí lo hubiera aceptado. Porque parte de grupos de personas van teniendo un despertar colectivo. Por eso es que hemos evolucionado, por eso es que las religiones han evolucionado, por eso es que ya no existen las cruzadas ni existen todos estos sociedades secretas que antes existían y se dedicaban a cometer crímenes horribles en nombre de Dios. Oh, eso sí está fuerte, ¿no? O sea, cómo ahora no puedes tocar ni siquiera nada porque te cancelan y antes hacían unas barbaridades que decías, órale. O sea, incluso la misma iglesia hacía cosas que... En nombre de Dios se han Sí. cometido los peores crímenes de la historia de la humanidad. Oye, ¿cómo se relaciona la cábala con estas conexiones cósmicas? Bueno, pues primero te voy a hablar un poquito más de la cábala y de una forma más sencilla para que las personas que nos están dando la oportunidad pues puedan entenderlo. La cábala es un recibir, ¿sí? Es un despertar espiritual, es un recibir. Ya te dije que se dice que el primer documento cabalístico fue la Biblia, que se le fue entregado a Moisés y que estuvo, o sea, que es un documento, la cábala estuvo oculta por muchos años, ¿sí? Entonces la cábala tiene como unas cosas que me parecen muy chéveres, que dice, la cábala llega a tu vida cuando tú estás preparado para recibir la información. Te ¿sí? escoge. Entonces cuando tú escuchas hablar de cábala es porque ya estás preparado para recibir esa información. O los judíos, los hebreos así ultra ortodoxos piensan diferente porque tienen unas normas impuestas por la religión, que debes de ser hombre, que debes ser mayor de 40 años para poder estar preparado para recibir este conocimiento. Y otros que están un poco más evolucionados dicen que desde los 3 años les empiezan a enseñar a niños como cimientos de cábala para poder entender como todo lo que nos dice la cábala. Entonces ellos dividen la cábala en algo que se llama, bueno, el mapa de la cábala, que es una estructura de 10 sefirot, no sé si lo podemos poner ahí como para que la gente se ubique. Entonces son 10 sefirot y el último que es el plano material. Y se dice que tu alma toma cada una de estas energías antes de llegar al mundo. Entonces la cábala es como tu mapa energético, ¿sí? Y pues también tiene, a ver, el mayor enemigo, como nos lo cuenta la cábala, el mayor enemigo del ser humano es el ego. O sea, el ego es la entrada a todo el mal del mundo. Eso dice la cábala. Entonces, si tú conoces estas 10 energías, conoces cómo está tu ADN energético, pues puedes primero saber cuál es tu misión en este plano material y puedes tener como más conciencia de este plano físico. O sea, que estés conectado, por así decirlo, a lo que decíamos hace rato. Sí, estás más conectado porque tienes una conciencia mayor de a qué vinimos a este mundo, ¿sí? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál crees tú que sea tu misión en tu vida? Yo creo que mi misión es ser feliz. Comunicar, sí, claro. Mira, ese despertar de hablar de conciencia. esos temas, ¿no? Estás hablando de estos temas, estás dando un despertar de conciencia, pero lo que nos dicen es que la cábala nos ayuda a entender cuál es nuestra misión en este plano físico, a través de todas estas energías que vamos manejando. Que yo creo que eso es un tema bien, bien profundo, ¿eh? ¿Por qué es de otros temas, ¿no? ¿Por qué estamos en este mundo, no? O sea, o ¿por qué estamos en esta simulación? O sea, ¿qué debo de hacer? ¿Con quién debo de hablar? ¿Cómo me dirijo? O sea,
es difícil encontrar ese camino. O sea, sí, estoy por el camino sí. que es, sí hice bien, no hice bien, soy feliz con lo que estoy haciendo. Entonces la cábala, o sea, la misión de la cábala es que nos ayude a entender el porqué de este plano físico. Oye, y dentro de esa misión, o sea, hay un proceso, o sea, para que tú descubras por qué estás aquí, o cómo te lo dice la cábala, o qué tienes que hacer para que te lo diga. Pues es que la cábala es un mundo tan amplio. La cábala tiene tantas teorías, o sea, tiene 4 mundos, tiene 10 sefirós, se habla de 32 niveles de la cábala, ¿sí? Se habla de cosas que, pues madre, o sea, hay muchos cabalistas en internet exponiendo el tema. Cada día salen más cabalistas exponiendo muchas más cosas y creo que no va a ser suficiente, ¿sí? Hay científicos que dicen, la cábala me llevó a ser científico, la cábala me llevó a explicar mejor estos temas de la neurociencia, a explicar mejor ciertas cosas, pero pues básicamente hoy desde el tema en que yo lo abordo es de un tema muy sencillo, es un tema de, ven, la cábala me da mi ADN energético. Si yo conozco estas 10 energías y sé cómo, o sea, qué tengo de estas 10 energías, ¿sí? Y sé en qué soy fuerte y en qué soy débil y cómo puedo hacer para equilibrar, porque todo se trata de un equilibrio, pues siento que vas a estar más presente en este plano físico, vas a tener menos miedo, ¿sí? Y te vas a arriesgar a hacer más cosas, a hacer esa misión. Por ejemplo, yo tenía una vida completamente diferente antes de ser escritora y toda mi vida quise ser escritora, pero escuchaba muchas voces que tenía a mi alrededor. ¿Te pasó lo que a mí? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento donde, ¡pum!, apagas o te sintonizas, ¿sí? Es como sintonizar, te sintonizas con esa energía, como la radio, ¿sí? Una radio mal sintonizada no se escucha bien, ¿ok? Pero cuando tú ya te sintonizas en el canal, empiezas a recibir la información que necesitas y dejas de escuchar como ese ruido que tienes a tu alrededor y te sintonizas con la frecuencia con la que tienes que estar sintonizado. Entonces siento que la cábala nos puede dar ese poder, le puede dar ese poder a la vida de la persona que decida como entender un poco más. Ojo, la cábala no es una religión, ¿sí? La cábala es un medio, es un conocimiento, es algo chévere que tú puedes conocer como la meditación, como por decir, ay, yo conozco la técnica del tapping, sí, o sea, simplemente es conocimiento que puedes llevar a tu día a día. Sí, sí, sí. Entonces, al nosotros estar presentes, que tengamos una buena meditación en el aquí y en el ahora, en eso, en el 2073, que ya está como más avanzado estas cuestiones, es más fácil tener esas conexiones cósmicas. Quiero yo creer que estamos a lo mejor más avanzados en el tema espiritual, que nos es más fácil entrar en desprenderte del cuerpo a lo mejor, o cuando estos seres hagan contacto con nosotros, podamos entender más lo que nos quieren decir. Lo aceptamos, Okay. ¿sí? Seguramente... antes, si se tomaban una ayahuasca, me imagino que era un pecado mortal. ¿Sí? Hoy nosotros ya lo aceptamos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos en el 2073 lo aceptan. Ahora tienen otras formas en las que los controlan. Como por ejemplo, el tema de los robots está totalmente desbordado. El tema de estas inteligencias artificiales, has perdido muchísima libertad con el tema del chip. Prácticamente las farmacéuticas controlan tu vida porque si tienes un chip, el chip puede medir todo, ¿ok? El estado de tus órganos, el estado de salud. Por ejemplo, si tú, no sé, a tu bisabuela le hubieras dicho que el reloj de Apple o el smartwatch te podía medir un infarto, te podía sacar o te podía decir cuántos pasos, cuántos ejercicios, si te faltaba agua, no, ella te iba a decir que no, que eso es imposible, ¿sí? O que ibas a hacer una videollamada, te ibas a decir que no, ¿ok? Entonces creo que en el 2073 lo que hacemos es que lo que hoy nos estamos cuestionando o nos estamos empezando a preguntar, ya lo van a tener aceptado, ya lo van a tener normalizado, pero van a tener otra clase de problemas. A lo mejor se me ocurre el mercado negro de que te quiten el chip, ¿no?
Sí, claro. Y ahí, sí, para allá va la saga, claro. Órale, está muy interesante. Es que estos temas a mí me fascinan demasiado. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde, si a alguien le gusta el tema digital, también dónde lo pueden adquirir? Están todas las plataformas digitales y Busca Libre tiene envíos a cualquier parte del mundo. Ay, Juliana, te agradezco mucho esta plática. Siempre que tengo este tipo de pláticas me entran más dudas todavía. Pero bueno, me encanta y esa es la idea, que a ustedes también les entren más dudas, que ustedes se cuestionen lo que nosotros estamos diciendo acá y que puedan entrar y puedan investigar de estos temas y se queden con la información que ustedes crean que les puede servir. Pero lo más importante es que descubran el poder que tienen internamente. Sí, eso es lo más fuerte. O sea, que tú, si estás bien acá, puedes controlar muchísimas cosas que te rodean, ¿no? O sea, o que te están ahí como diciendo, no hagas, no que lo estés hagas, en no el lo momento hagas, presente, que sí. escuches tu intuición. Eso es estar en el momento presente. Juliana, muchísimas gracias. Tus redes sociales otra vez para que te vayan y te sigan. Juliana Di María 1. Ok, ¿es Instagram? Instagram, TikTok. Ok, perfecto. Te agradezco, está abierta la puerta para una segunda parte. Igual cuando vuelvas a venir invito a un chamán y echamos otra plática. Qué bueno, Fíjate, muy interesante. Bien interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a los que llegaron a este punto del podcast. Yo soy Armando Bonilla. Denle like, suscríbanse. Próximamente vamos a estar ahí teniendo los en vivos. Estén ahí, esténse pendientes. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos en otro en vivo, exploración, video, lo que tengan que hacer. Hasta luego.